Empecemos. Tenemos la siguiente situación. Gloria recibe su propina todos los domingos y decide ahorrar. El monto de su propina desde la primera semana que recibió se detalla en la tabla que se muestra. En la semana 1 recibió 25 soles, en la semana... ¿Qué clase? Bien, empecemos. Nos dicen que Gloria recibe su propina todos los domingos y decide ahorrar. En la semana 1 recibe 25 soles, en la semana 2 35, en la semana 3 45 y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, lo que va recibiendo va formando, ¿no?, una secuencia numérica que está siguiendo un patrón. En la pregunta número 3 nos dicen, si han pasado 8 semanas y con todo su dinero quiere comprarse un celular, este tendría un costo entre algunas cantidades que nos dan en las alternativas. Como ella va a ahorrar, quiere decir que va a ir juntando su dinero. Por lo tanto, vamos a tener que sumar todas las cantidades que recibe durante 8 semanas. Bueno, aunque 8 es un número relativamente pequeño y podríamos encontrar todos los términos y sumarlos, vamos a buscar otra forma de resolverlo, porque también podríamos encontrarnos con situaciones en las que haya que sumar muchos términos de una situación similar. Entonces, buscamos el patrón de regularidad con el que se va formando cada término de la sucesión y entonces vemos que va de 10 en 10. Por lo tanto, corresponde a una progresión aritmética. Bien, ahora sí, han pasado 8 semanas, entonces podríamos buscar cuál es el término general para calcular cuánto ha recibido en las semanas siguientes o cuánto ha recibido en la octava semana. Como va de 10 en 10, podríamos decir que en la fórmula del término general tendrá que estar 10n. Pero si nosotros probamos con n1, n2, n3, no vamos a tener los valores de los términos. Si tenemos en la primera semana es 25, pero 10 por 1 es 10, entonces nos faltaría 15 unidades. Y de esa manera podríamos establecer que el término general es 10n más 15. Podríamos verificarlo. Por ejemplo, el término 4 es 55. 10 por 4, 40. Más 15 es 55. Eso es nuestro término general. A continuación, encontramos el término 8, porque han pasado 8 semanas. Reemplazamos n por 8 y determinamos que el término 8 es 95. Entonces, nuestro problema ahora es sumar todos estos términos desde el 25 hasta el 95. Aunque hay una fórmula para calcular la suma de los términos, podríamos razonar de la siguiente manera. De hecho, de esta forma luego saldrá la fórmula. Pero podríamos considerar que si sumamos los términos extremos, tendríamos 120. Si sumamos el segundo y el penúltimo término, también vamos a tener 120. En este caso particular tenemos 8 términos. Por lo tanto, si agrupamos de 2 en 2, tal como se ha mostrado, tendríamos que multiplicar 120 por 4. Y tendríamos 480 soles que ha logrado ahorrar en esas 8 semanas. Por lo tanto, marcaríamos la alternativa de el celular que se va a comprar va a estar entre 375 y 500 porque ella quiere gastar todo su dinero, que son 480 soles. Para la siguiente pregunta, nos dicen que hoy es domingo y ha recibido 145 soles de propina, entonces, ¿qué semana es? Aquí volvemos a utilizar el término general, que es 10n más 15. Pero ya tenemos el valor del término, que es 145. No sabemos el valor de n, que es el número de término que es. Por lo tanto, formulamos la ecuación. 145 corresponderá a 10n más 15. Y encontramos el valor de n, que es 13. Han pasado 13 semanas. El problema a continuación consiste en utilizar una función, en este caso de tipo exponencial, para responder a la pregunta que se nos plantea. Nos dicen que para calcular el volumen de una población se utiliza
esta función, n en función de t, donde n es la cantidad de ciudadanos en millones y t es el tiempo en años a partir del 2020. Nos preguntan cuántos habitantes tendrá dicho país en el año 2025. Entonces, para poder empezar, necesitamos saber cuál va a ser el valor de t y hallar el valor de n con respecto a este valor. Desde 2020 hasta 2025 tendremos 5 años, por lo tanto, ese será el valor de t a reemplazar. Realizamos el reemplazo correspondiente y los cálculos serán multiplicar 2,4 por el cuadrado de 5 medios. Al hacer esta operación obtendremos que n valdrá 15 y son 15 millones. Por lo tanto, la respuesta a marcar será la primera. Tenemos ahora el siguiente problema. Para efectuar un trabajo se contrata a 3 personas, Ángela, Berta y Carlos. Ángela tarda 2 horas menos que Berta en realizar el trabajo completo. Carlos demora 1 hora más que Berta en realizarlo. Si trabajan juntos, Ángela y Carlos realizarían la mitad del trabajo en 1 hora. ¿En cuánto tiempo realizaría Berta el trabajo completo? Bien, entonces en este caso no tenemos cuánto tarda cada uno en realizar un trabajo, pero sí nos dan algunas equivalencias. Ángela lo hará en 2 horas menos que Berta y Carlos lo hará en 1 hora más que Berta. Por lo tanto, podríamos poner las horas en las que tardarían en realizarlo en función de lo que hace Berta. Y diríamos que ella lo hace en X horas, ¿no? Entonces tendríamos en principio esta situación. Como van a trabajar juntos 2 personas, Ángela y Carlos, para poder comparar lo que pueden hacer cada uno, entonces lo que haríamos es obtener cuánto trabajo hace cada uno en 1 hora. Y así ya podríamos compararlos e incluso poder representar esa situación de que 2 personas trabajan juntas. Decimos entonces, en 1 hora, Ángela realizará 1 entre x menos 2 del trabajo. Berta en 1 hora realizaría 1 sobre x del trabajo y Carlos realizaría 1 sobre x más 1 del trabajo, ¿no? Para comprender mejor esta parte, podríamos tratar de visualizarlo con un ejemplo. Si yo tardo 4 horas en hacer un trabajo, en 1 hora habré hecho un cuarto, por eso en 4 horas completaría el trabajo. Utilizamos la inversa de la cantidad de horas para indicar qué parte del trabajo se hace en 1 hora. Por eso es que hemos obtenido estas expresiones. Ahora vamos a que Ángela y Carlos trabajan juntos. Por lo tanto, Ángela en 1 hora hará 1 sobre x menos 2 del trabajo y Carlos hará 1 sobre x más 1. Si trabajan juntos, juntamos ambas partes del trabajo y nos dicen que habrían hecho la mitad del trabajo en 1 hora. Entonces, esas partes juntas que hace cada una forman la mitad del trabajo. Y hemos obtenido ya una ecuación que vamos a resolver. Es una ecuación de fracciones algebraicas. Hay que sacar el mínimo común múltiplo, dividir entre cada denominador y multiplicar por los numeradores. Por eso es que nos resultará luego una ecuación cuadrática. Resolvemos esta ecuación cuadrática y vamos a obtener lo siguiente. 0 es igual a x al cuadrado menos 5x. No tenemos que hacer aspa simple ni fórmula cuadrática, podemos factorizarlo por factor común. Y de esta manera podemos decir finalmente que o puede el valor de x ser 0 o el valor de x es 5, ¿no? Ahora, x es el tiempo que tardaría Berta en realizar el trabajo. ¿Y qué es lo que nos están preguntando? Por lo tanto, Berta lo realizará en 5 horas, porque x igual a 0 no es una solución que tenga que ver con el contexto que estamos trabajando.